Buenas noches, mi nombre es Rafael Pablo Manjarres y hoy vamos a realizar la actividad 7, que es la de arreglos, la cual nos dice el profesor que una vez leído este tema vamos a realizar los ejercicios que vienen en esta actividad. Y como arreglo nos pueden declarar los arreglos de cualquier tipo como nos aparece aquí en el ejemplo, aquí la, en la plataforma. Incluso dice que podemos construir arreglos de arreglos. Los límites de los arrays en tiempo de ejecución pueden evitar desbordamientos y corrupción de memoria. En Java un array es realmente un objeto porque tiene redefinido el operador para que podamos ahí agregar cuántos elementos va a tener en el array. Tiene un atributo length que se puede utilizar para conocer la longitud de cualquier arreglo. Para crear un arreglo en Java hay dos métodos básicos: crear un array vacío, o crear ya el arreglo de sus valores iniciales, como lo tenemos aquí en el ejemplo. Entonces, por lo cual vamos a crear el arreglo Java primero. Lo abrimos en NetBeans y copiamos el ejercicio de la unidad 2, pero solo vamos a usar, como hemos venido haciéndolo, es solo la clase cliente. ¿Por qué? Porque ahorita la vamos a ocupar. Vamos a crear por el momento arreglo. Y nos dice que copiemos esto, pero por lo cual nos dice que si lo compilamos tenemos un error. Hay que recordar que una variable en Java que no sea de tipo básico es una referencia que puede apuntar a objetos una vez hecha una asociación o instanciación. De lo contrario tiene un null, por lo tanto los valores también es una referencia que debe apuntar a objetos de tipo array de enteros. Es decir, el código función main es necesario modificarlo, como aparece aquí. Entonces, yo ya lo tengo escrito y vamos a copiar y pegarlo. Y nos dice que lo compilemos. Si lo compilamos, no va a salir el total de 100. Claro, porque todavía no guardo y aparece. Y sí, efectivamente me sale 100. La sintaxis para crear un objeto de tipo array es new y el tipo y la cantidad. El tipo es el tipo de datos que contendrá el arreglo. Pueden ser un tipo primitivo o bien una clase. Ahorita en la clase vamos a verlo en el último ejercicio para que nos demos cuenta cómo funciona. La cantidad es el número máximo de elementos que puedan almacenar dentro del arreglo. Si dan cuenta, aquí tenemos el total, que son 10, pero aquí le estamos asignando que de los 10, que me muestre de esos 10 nada más en el lugar 4, que es el lugar 100. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es llamar al lugar 4 con el valor que tiene, que es el 100. A la hora de acceder a las posiciones del arreglo hay que tener en cuenta que la primera posición es 0 y la última cantidad menos 1. Se puede decir que es el lugar 4, sería 1, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4. Esa es nuestra posición. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo, que es crear un archivo arreglo 2. Entonces, por lo cual vamos a realizar otra nueva clase que se va a llamar arreglo 2.
y nos dice que introduzcamos este código, ¿no? Si lo introducimos bien, nos va a salir también un error. Hay que llamar tipo de arreglo que es el 2. Entonces aquí nos dice que aquí está el error null pointer exception que nos aparece en esta parte. Lo que hicimos fue definimos el arreglo 10 objetos del tipo cliente y lo asignamos a los nombres. Accedemos a la persona 6 del arreglo y asignamos un nombre al objeto 6 mediante el método setNombre de la clase cliente. Posteriormente mostramos en pantalla el nombre del objeto y persona 6. Pero si lo compilamos nos sale ese error. Y todo dice que pidamos que arreglemos ese error. Entonces vamos a hacer algunos cambios en nuestro código, que es esta parte. Entonces, por lo cual, como también igual ya lo tengo escrito, me voy a copiar esta parte de aquí, que son lo mismo que nos está pidiendo que hagamos las modificaciones. Y si lo compilamos, nos tendría que salir Luis. Entonces guardamos y lo compilamos. Y efectivamente nos sale Luis. Con estos cambios que hicimos fue declarar un nuevo, asignar a la variable correctamente que en la posición 6 y de la clase de cliente llamar al nuevo a la clase cliente que tenemos asignada acá. Igual con el set nombre llamamos y le ponemos Luis y lo imprimimos. Si aquí nos dice que si es necesario se puede averiguar el tamaño de cualquier arreglo en Java, recordemos que es mediante el uso del atributo público que se poseen todos los objetos de tipo array. Arreglo independiente del tipo de objetos que almacena dicho array y su interior en el atributo denomina length. Entonces aquí nos dice que vayamos a hacer otro ejemplo, que es crear el archivo arreglo 3, pero ojo, entonces vamos a decir qué va a pasar aquí. Pues, arreglo 3. Aquí nos dice lo que vamos a hacer es tratar de ejecutar nuestra clase arreglo 3, pero en lugar de ejecutarla mediante Java arreglo 3, vamos a ejecutarla mediante Java arreglo hola mundo, es decir, pasaremos los argumentos a nuestro programa. Dichos argumentos son recibidos dentro del arreglo llamado args que declaramos en la definición de nuestro método main. Agregamos el código del fichero array. Y de igual forma, yo ya tengo mi código. Y ahorita les explico. Que me faltó. Déjenme quitarlo de aquí. Aquí está. Listo. Estaba saltando algo más por ahí. Entonces dice que lo vamos a ejecutar. Dichos argumentos son recibidos dentro del arreglo llamado args que declaramos en la definición del método main. Si yo le pongo, lo compilamos, nos va a aparecer que no tiene argumentos. Lo que estamos, en primera instancia, lo que estamos haciendo es mostrar en pantalla que hay los argumentos con el llamado length, que son los argumentos que tenemos en dicho método main.
pero por el momento yo no los tengo aún. Y le estoy diciendo que hay tantos elementos y parámetros. Me va a mostrar los parámetros, cuáles son. Y estoy montando un contador que es igual a 0 y un while, que aquí me está mostrando que si i es menor a los argumentos del ANG, que imprima el parámetro más el contador, que va a ser el que va a contar los parámetros que hay en el parámetro args, y va a mostrar lo que es. Aquí va a ser el conteo de 0 a, igual va a empezar de 0, y igual si tiene más argumentos va a decir 0, 1, 2, 3, 4, pero nos dice que va a ser con el hola mundo. En el args me va a mostrar en cada conteo, va a decir 0 una palabra, 1 otra palabra, 2 otra palabra, y así consecutivamente. Por eso estoy diciendo el incremento. Entonces lo que vamos a hacer es correr ahí está, nuestra clase arreglo 3. Si le pongo, se dan cuenta, me dice hay 0 parámetros. Los parámetros son, no aparece nada, pero si yo le pongo aquí en argumentos, le pongo hola mundo, ya me dejará, me va a mostrar lo siguiente, que va a ser el ejemplo como nos pidió el profesor. Hay dos parámetros, los parámetros son parámetro 0, hola, parámetro 1, mundo. Y efectivamente, que es esta parte que tenemos aquí. Entonces, los arreglos nos sirven de mucho. Luego nos van a servir bastante. Podemos usarlo con un while, o también se puede poder con un for, pero eso va a ser, yo creo que en la siguiente actividad. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.